Testimonios de vida en Cielos Abiertos, turadio.com. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Bienvenidos a Testimonios de Vida a través de Cielos Abiertos, turadio.com, pasaporte a una nueva vida. Es un gusto tenerlos a ustedes aquí entre nosotros y nosotros poder estar en sus hogares, en sus lugares de trabajo, a través de las redes. Gloria a Dios por ello, porque Él es el que permite todo, el que le place precisamente darnos estos tiempos maravillosos para compartir en hermandad. Como ustedes saben, en Testimonios de Vida tenemos pastores invitados que nos hablan precisamente de esa trayectoria de vida. Un antes y un después. Un antes de conocer del Señor y un después de conocer a Cristo y esa perseverancia, luchas también que ellos han tenido. Esto sencillamente gracias a Dios que nos ha sacado de ese lodo cenagoso, y vamos precisamente a saludar a nuestro invitado, pues el pastor Juan Sebastián Moreno Arias. Pastor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a Dios y gracias a Dios que permitió este tiempo para que pudiera acompañarnos. Danielita Melo está en la parte técnica. Danielita, buenos días. Buenos días, hermana, buenos días, pastor. Bueno, buenos días a nuestros oyentes. Muchas gracias por sintonizar Cielos Abiertos y este programa de Testimonios de Vida, y hoy con el pastor invitado Sebastián Moreno. Así es. Bueno, pues el pastor Juan Sebastián Moreno es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Bogotá. ¿Cuánto tiempo pastoreando, pastor? Pastoreando, bueno, van a ser ya 14 años de estar como pastor ordenado por la iglesia local, sirviendo al Señor, bueno, de tiempo completo. Empezó muy joven, porque todavía está muy joven. Sí, empecé a los 25 años, joven, sí, en verdad, empecé bien joven esta carrera ministerial. ¿Hace cuánto conoció del Señor, pastor? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, que por cierto es un gran privilegio, ¿no? Poder nacer uno bajo esos principios del Señor, pero pues eso no quiere decir que uno sea creyente, ¿no? Hay gran bendición, hay gran ventaja conocer la palabra de Dios, conocer todo lo que tenga que ver en torno al servicio al Señor. Yo estuve muy involucrado, de hecho, en el servicio al Señor pues desde muy niño, por estar en este ambiente de haber nacido no solo en un hogar cristiano, sino en un hogar pastoral, digámoslo así. Entonces mi padre pastor, entonces yo nazco ya ahí en ese ambiente de servicio al Señor, pero yo creo que sí hay digamos que un cambio para mí, una decisión, un encuentro, pudiésemos llamar, de El Salvador, donde reconozco que soy pecador, que necesito de la salvación del Señor Jesucristo, más o menos a la de 17 años. Muy joven. Ocurre eso, sí, también, muy joven. Bueno, si yo le preguntara a su querida madre Lilia, si estoy bien, se llama así, ¿cómo era de niño el pastor? ¿Ella qué diría? ¿Por qué lo caracterizaría? No, un niño muy juicioso. Ay, seguro. ¿Y el papá? Bueno, creo que como todos los chicos, tuve mi apasionamiento por el fútbol, me gustaba mucho el fútbol y me generó conflictos con mis padres, puesto que todo el tema de escuelas deportivas o campeonatos de fútbol eran los fines de semana. Y en nuestra casa era prohibido comprometernos sábado y domingo porque eran exclusivos de la iglesia, del Señor. Entonces eso en algún momento me generó como conflicto y rebeldía, y creo que por ahí de pronto fue el tiempo que generé como dolores de cabeza en casa.
Recuerdo algunas anécdotas a raíz de eso. Alguna vez, por ejemplo, un domingo en la tarde me fui a jugar como en contravía de lo que mi padre había dicho y llegué con un pie así inflamado. Y, bueno, la típica de los papás. ¿Y convidaba a los hermanos? Mis hermanos son más pequeños, mis hermanos de sangre son más pequeños, entonces no, ellos no. Quien sigue es una niña, una mujer. ¿Claito? Clau. ¿Así se llama? Sí. ¿O le dicen de cariño? Clau le dicen de cariño, pues Claudia Patricia. Entonces Claudia, nada de deporte así de ese estilo. Samuel, que es quien sigue, es mucho más pequeño y no, digamos que no sufría de ese tema todavía. Entonces era un tema más como mío de quererme ir y eso generó cierta pues rebeldía en algún momento en mi corazón y de pronto algún par de disciplinas o regaños en casa. Y como hermano mayor, ¿es el mayor entonces? Protector, cuidador de los hermanos, ¿cómo fue esa etapa? ¿Cómo ha sido esa etapa? Y ahora más con la responsabilidad de conocer al Señor y dar el testimonio. Sí, yo sí creo que hay como que recae una responsabilidad sobre el hermano mayor. Yo salí de mi casa, recién me gradué del colegio y de alguna manera tener que enfrentarme a lo que es trabajar, estudiar, como la independencia, porque nosotros crecimos en provincia, crecimos en pueblo, en municipio. Entonces tan pronto yo me gradué, regresé a la capital y sí se generan algunos temas de responsabilidad. Recuerdo que en mi primer trabajo pensaba en comprar cosas para mis hermanos y llevarles, y de pronto se ha acentuado un poco más quizás unos años para acá, también ya después del fallecimiento de mi padre, como que asumir un poco ese rol de liderazgo también en casa. Creo que ahí se acentuó un poco más esa idea de ser mayor y de asumir muchas cosas de responsabilidad en casa, ¿no? Pero ha sido bien, una experiencia bonita. Mis hermanos todos están en el Señor, gracias al Señor, y creo que pues tendríamos de pronto algunas discrepancias normales de cualquier hogar, pero en general hemos sido muy unidos, muy armoniosos, entonces eso nos ayuda también, nos entendemos. ¿Ese municipio en el que crecieron fue Biotá o estoy confundida? Biotá, Cundinamarca. ¿Y qué tal allá? Qué rico, para invitarnos, para que podamos ir allí. Claro, hay que ir a piscinear y a comer sancocho de gallina. Uy, y tranquilo, una vida tranquila. Sí, es muy bonito. Ahora, de hecho, hay mucha persona de la capital queriendo comprar sus pedacitos de tierra para tener una cabañita donde llegar, o una piscina o el río. Es un ambiente muy bonito. En mi adolescencia no fue tan placentero como ahora. Biotá fue un municipio muy afectado por el tema de la violencia. Tuvo mucho conflicto armado entre guerrilla y paramilitarismo. Bueno, yo tuve una juventud muy restringida por eso. Tuvimos muchas cosas de que cohibirnos. El tema de, por ejemplo, no era para nosotros muy normal. Recuerdo en la promoción de nuestro bachillerato, creo que solo 1 o 2 muchachos prestaron servicio militar, porque prestar servicio militar era sinónimo de meterse en problemas, por ejemplo. Entonces todas esas cosas nosotros las vivimos. Recuerdo prohibiciones para hacer con normalidad los cultos, las noticias constantes de muertos, de gente que uno conocía. Yo crecí mucho en ese ambiente difícil. Nosotros trabajamos también la zona rural para la iglesia y allí se vivían muchas cosas fuertes y se conocían porque conocíamos hermanos y familias que fueron desplazadas y todo este tema. Entonces como que tuvimos muy de cerca, a pesar de estar tan cerca a la capital, la idea de como si hubiésemos vivido en una zona muy de conflicto armado. Entonces todo eso acompañó mucho nuestra juventud, al punto que recuerdo que en algún momento al salir uno consideraba no regresar por temores y por cosas así. Pero pues gracias al Señor esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo creería que unos 8, 10 años para aquí la situación es otra. Yo recuerdo alguna frase de mi papá que decía: Biotá lo van a desaparecer del mapa si sigue así como va. Pero pues ahora no, es un lugar muy turístico. Pensar ahora en un fin de semana, un festivo, es
Delicioso. Sí, súper. Hay muchísimo turismo. Hay mucha gente que va cristiana y en esas épocas recientes, como de Semana Santa, por ejemplo, van a buscar la iglesia muy tradicionalmente para participar de un culto o algo así. Entonces es un ambiente muy, muy bonito al cual hago promoción cuando quieran ir a Biotá, los oyentes o aquí nuestros amados hermanos que están aquí con nosotros quieran ir, claro que sí, con mucho gusto. A los 17 años como tal conoció del Señor, ¿verdad? Ya empezó como a encaminarse allí, así haya nacido y crecido en cuna cristiana, de creyentes donde le infundieron ese temor al Señor, donde sin duda el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y ahí emprendió ese camino. Y bueno, va creciendo, conoció a una bella mujer, donde tiene una familia conformada, que ya es su familia como tal, ese núcleo precioso, su amada esposa, sus 3 hijos. ¿Cómo conoció a su esposita? ¿Cómo la conoció a ella? A Andrea. Andrea, sí. Bueno, yo conocí a Andrea más o menos a la edad de 22 años, 21 por ahí, en una iglesia del sur de la capital, en el Tunal exactamente, una iglesia, en ese momento creo que pertenecía a Asambleas de Dios, si no estoy mal, y ahí, bueno, ahí yo la conocí siendo una persona que ayudaba a el tema de niños, como la enseñanza de los niños, y bueno, ahí fue nuestro encuentro que el Señor permitió para conocernos. Yo siempre bromeo con esto, que ella fue la que me conquistó. Yo era un joven muy serio, muy dedicado a mis cosas. Sí, claro. Y ella me conquistó. Pero fue ahí, en ese lugar, en la vida de la iglesia, en la vida de la reunión de jóvenes que había algún grupo de discipulado que teníamos para jóvenes en el cual participábamos, y ahí fue donde nos conocimos, donde se entabló una muy, muy bonita amistad, donde tuvimos siempre como el respaldo y aval de tanto de su familia como de mi familia, de los pastores de momento que estaban ahí involucrados en nuestro liderazgo. Y ahí inicia nuestra historia, en esa pequeña iglesia local muy, muy hermosa, de la cual tengo muy buenos recuerdos, aprendí muchísimo también, y sobre todo que el Señor me permitió conocer a mi esposa. Una amistad con propósito, donde ya hay 3 hijitos, donde, si no estoy mal también, la niña mayor canta. También por ahí lo he visto que interpreta algunos instrumentos, aparte del teclado, ¿interpreta otro instrumento? Y aparte de cantar, porque también lo he escuchado cantar. Bueno, yo realmente toco el piano, pero lo otro ya es hobby, es ganas de molestar. No, es por ahí a veces hago algo de guitarra, y sí, algún tiempo en mi juventud canté mucho, ayudé en la parte de dirección. Ahora lo hago más, creo que este último año yo lo había abandonado mucho, lo tuve que hacer nuevamente por este tema contingente de la pandemia, donde no siempre todos los hermanos que ayudan podían ir, y entonces tuve que ponerme, digo yo, siempre el overall y ponerme a cantar. Nosotros hemos crecido en un ambiente de una casa muy, muy, muy musical. Sí, siempre se promueve que se aprenda el piano, que se aprenda la guitarra. Mis hijos por ahí ya están empezando a dar pinitos en la música. Nosotros crecimos donde mi papá insistió mucho en que aprendiéramos un instrumento. Entonces eso ha hecho parte como de nuestra vida, de nuestro crecimiento, saber tocar un instrumento. Siempre hemos estado muy involucrados con todo ese tema de la música y con la iglesia. Y lo más bonito que es para glorificar a Dios, ¿no? Que Amén. Se complementan las dos cosas y varias cosas, porque la adoración al Señor es orar la palabra, leer la palabra, poner por obra la palabra, cantar la palabra, escuchar la palabra, esos sermones que el Señor le permite. Y hablando de esos sermones, pastor, usted ha tenido una preparación. ¿Cuál ha venido siendo esa preparación pastoral para seguirse instruyendo? Porque hay una gran responsabilidad en ustedes, los pastores, porque deben enseñar a esas ovejas. Sí. Bueno, yo empecé mi preparación muy, muy joven. Yo empecé con un proyecto de una iglesia local en el cual ellos tenían un seminario, se llama el Seminario Logos, Seminario Biblioteológico Logos. Era un seminario que promovía la asociación pastoral a la cual yo pertenecía.
Entonces, siendo todavía muy joven y como que no con mucha claridad de las cosas que yo como que pretendía, mis intenciones o aspiraciones profesionales iban más como por el lado de la música. Pero resulta que yo no pude como cristalizar ese tema profesional. Hoy entiendo que es el Señor siempre dirigiendo todo, ¿no? Y Él abrió puertas para empezar en ese seminario. Era un seminario muy pequeño, muy sencillo, de una iglesia local. Y yo hice ahí mi primer proceso de 3 años y medio estudiando. Recuerdo que estudiaba todos los lunes 3 horas presenciales y todo el otro tema era de mucha lectura y todo este asunto. Ahí yo fui ordenado como pastor cuando yo terminé ese proceso, porque para nuestra iglesia eran 2 cosas importantes: tener un título que me certificara y ser casado. Si yo no era casado no podía. Ahora, no por eso me casé, ¿no? Pero todo estaba muy sincronizado. Entonces, cuando yo me pude casar con Andrea y oficializamos toda nuestra vida pues de matrimonio normal, fue muy bonito todo. Termino también mi seminario y empiezo a ejercer como pastor. Esa es como mi primera etapa de estudio. Empezó a ejercer como pastor, pero ¿ya sentía el llamado? Sí, yo ya estaba muy involucrado en el tema del servicio. Porque a veces uno dice, bueno, tengo todas las características, bíblicamente también hay unos principios para ello, ¿verdad? El Señor también nos lo muestra a la luz de su palabra, pero otra cosa es sentir uno, sí, me voy a enfrentar a esto, voy a hacerle, porque a veces muchos quieren ser pastores, pero realmente la labor del pastor es difícil. El que realmente quiere ser un pastor bíblico, un pastor conforme a la luz de la palabra de Dios, porque ahora cualquiera se llama pastor, pero no es fácil conocer estas doctrinas bíblicas y enfocarlas realmente al llamado y al propósito del Señor, Pastor Juan Sebastián. Sí, hay un proceso, digamos que académico, que es importante, pero había otro tema que era, para nosotros siempre fue importante, y es que la iglesia local certificara de alguna manera ese llamamiento que nosotros teníamos. Entonces fuimos muy evidenciados en nuestro testimonio, en nuestro carácter. Además de esto, yo les conté que crecí en un lugar donde había una iglesia local y hubo un proyecto de plantación de iglesia en Bogotá. Entonces nace ese proyecto de plantación y yo fui involucrado en ese proyecto de plantación, donde yo desarrollaba un tema de liderazgo y de plantador sin propiamente ser todavía un pastor. Entonces yo estoy ahí como que en ese tema, tengo claro que quiero apoyar, no quiero apartarme de los caminos del Señor, pero todavía no tenía claro realmente que yo quería ser un pastor. Hoy lo digo con un poco de tristeza, que en mi ignorancia y en mi inmadurez muchas veces dije no quiero ser pastor, porque más bien como que veía eso como un tema, vi a mi papá muchas veces también con las, digamos, crisis propias del ministerio, y yo siendo un joven inmaduro decía no, yo quiero ser otra cosa y no pastor. Pero el Señor fue tratando conmigo, y luego de ese proceso pues yo entiendo que tengo un llamado y empiezo a ejercerlo. Y claro, y viendo cada vez más madurando el tema de lo que sería una iglesia bíblica, porque no siempre teníamos eso claro, o yo no lo tenía claro, o todos decimos de alguna manera ser bíblicos, pero cuando uno se enfrenta realmente a la Biblia, las cosas empiezan a madurar de otra manera. Y nosotros tuvimos que también sacrificar o abandonar ciertas cosas y empezarnos a enrutar, a encaminar por lo que sería ese sendero de ser una iglesia bíblica, digámoslo así. Entonces, bueno, esos es como mis inicios. Luego tengo la oportunidad de trabajar con un ministerio internacional que se preocupa mucho por el tema de equipar liderazgo de la iglesia, y tuve que hacer otro proceso ahí de otros 3 años y medio más o menos. Ese ministerio trabaja mucho el tema de la exposición bíblica, de la predicación expositiva. Y recientemente, a finales del año pasado, o a mediados del año pasado más bien, terminé mi licenciatura con una organización que es muy conocida en Latinoamérica y acá en Colombia, que se llama MINTS, y terminé ahí mi teología como licenciado, y en este momento estoy aplicando una maestría pues con ellos mismos, con esta misma institución. Esa ha sido como mi carrera académica, y a la par pues sirviendo al Señor. He tenido otras cosas que he conocido muchísimo en todo el tema de la reforma y esto, pero que procesos formales pues los que te acabo de mencionar.
¿Cuál fue la predicación expositiva que abordó en el Día del Señor? Recientemente. Sí, recientemente, el domingo. Bueno, el domingo estuvimos predicando sobre Mateo capítulo 16, verso 13. Nosotros recientemente terminamos el libro de Santiago, la carta de Santiago, de forma expositiva. Y ahora hicimos como un pequeño paréntesis para tocar algo temático expositivo, que es el tema de eclesiología. Entonces lo que hacemos es poner como el tema de la iglesia y tocar algunos versículos de forma expositiva que nos van a permitir como iglesia profundizar en una serie que hemos pensado de enseñar para que tengamos claro el tema de membresía, disciplina eclesial, la naturaleza de la iglesia, el propósito de la iglesia, bueno, y todos estos temas que tienen que ver como en gran tema eclesiología y que también los podemos abordar de manera expositiva. Es como una forma diferente también, porque a veces pensamos que de pronto expositivo solo es tomar un libro y enseñarlo completo, pero también expositivo es cuando yo tengo claro el tema, pero enseño lo que la Biblia dice acerca de ese tema, respetando su contexto, sin salirme del contexto y aplicándolo. Entonces, en este momento que terminamos Santiago, iniciamos esta serie de eclesiología y recientemente, bueno, el domingo anterior no prediqué yo en la iglesia, predicó otro hermano, pero el anterior, que fue el último que yo prediqué, fue sobre yo edificaré mi iglesia, de Pedro, conversación de Pedro y el Señor Jesucristo. Qué bien. Ahí vemos cómo se quiere implementar esa parte aplicativa en nuestras vidas, porque escuchamos la palabra, pero realmente nos falta ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que es esa parte aplicativa en ella. Bueno, me imagino que teniendo una familia de gran bendición, donde tiene su esposita Andrea, donde están sus 3 hijitos, se reúnen a hacer devocionales. ¿Cuál fue la parte aplicativa el día de ayer del devocional o lo que han venido haciendo allí en familia, en casa? Bueno, en casa con nuestros hijos es otra historia. Nosotros hemos venido en un tiempo para acá, el último año, haciendo un proceso con ellos de escuela en casa, del homeschool. Sí. Y pues tenemos que reconocer que esto nos ha aportado mucho y nos ha ayudado en ese proceso de, digamos, de ser más intencionales en todo el tema del estudio bíblico. Una de las cosas que nos ha ayudado y nos gusta mucho es porque todo gira en torno, o gran parte, digamos que geografía sigue siendo geografía, matemáticas sigue siendo matemáticas y normal, pero gran parte de todo lo que gira en torno a lo que el colegio donde nuestros hijos están inscritos es que gira en torno a la escritura. Entonces constantemente hay una interacción con la Biblia, y tendríamos que decir que, por ejemplo, recientemente uno de los temas que se habló con nuestros hijos tiene que ver con el tema de creacionismo o evolucionismo, y desde el Génesis ver cómo el Señor instituyó o creó todo, y fue una conversación reciente de ayer o antier con nuestros hijos, porque lo están viendo y nos involucra. Otra práctica que tenemos en casa con mi esposa es enseñar salmos a nuestros hijos, y memorizan salmos constantemente. Ya saben más salmos que los que yo sé, mis hijos, y compiten constantemente por estudiar los salmos. Entonces, un tema reciente que vimos fue el tema de Dios como creador de todas las cosas. Y se vuelve como al principio, ¿no? Es que la educación está a cargo de los padres, y en este caso incluso un poquito la responsabilidad más en la madre, porque el padre es el cuidador, el protector, el que sale precisamente a llevar el sustento a casa frente al trabajo que el Señor le concede, en este caso al varón, pero la responsabilidad igual sigue siendo de los dos, y bonito volver como a ese principio, ¿no? Sí, es un gran desafío, mira, porque también algo que tengo que reconocer es que nosotros trabajamos muy fuerte como varones, por lo que tú acabas de mencionar, pero podríamos descuidar nuestra responsabilidad de que no es exclusiva de mamá, sino que es de papá y mamá. Así pero es. creo que todos
pecamos allí y cometemos grandes errores, y por eso digo que es un gran desafío. Hay momentos donde en verdad, y semanas donde quien está a cargo es mi esposa totalmente, y yo como que me desentiendo. Claro, estoy involucrado con la iglesia, estoy enseñando a otras personas, pero siempre viene a mí este desafío: ¿cómo es posible que yo tenga tiempo para enseñar a otros y no a mis propios hijos? Y de repente descansar en la idea de que mi esposa lo está haciendo. Entonces requiere un gran esfuerzo y un gran desafío. Siempre recordaré alguna enseñanza del pastor Washer, del pastor Paul Washer, que él decía que ser cabeza implicaba llegar cansado de tu casa, pero saber que tenías que seguir trabajando. ¿En qué? En ayudar a tu esposa, en enseñar a tus hijos, porque a veces olvidamos eso, ¿sí? Como que yo soy la cabeza y llego y levanto los pies en la cama, y como que antes mis hijos me echen aire. Que antes te atienden. Claro, pero necesitamos invertir tiempo en ellos, interactuar con la Biblia, enseñarles la Biblia, más allá de lo que pudiesen escucharnos en todas las reuniones que ellos mismos participen de la iglesia. O sea, también somos una familia normal y necesitamos invertir tiempo en nuestros devocionales y en el estudio de la Biblia. Un tip para aquellas personas que nos están escuchando para poder enfrentar más esa lucha en la organización del tiempo frente a lo que está diciendo el pastor, ¿no? Porque vemos que la responsabilidad de los hijos recae sobre el padre, sobre la madre, y frente a ello que manifestó el pastor Juan Sebastián, pues cómo ha venido ahí poco a poco organizando esos tiempos para que sean menos las falencias y eso se convierta más en una fortaleza. Dices tips prácticos. Sí, tips prácticos. Al menos 1, 2, ¿no? Para seguir. Bueno, yo realmente pienso en 2 cosas. Ahora, con relación a la iglesia, el pastor tiene que entender que no es el único en la iglesia que tiene a cargo el trabajo de liderar, sino que debe propender por delegar. En este momento podríamos hablar de diáconos que hacen tareas importantes, y si la iglesia va en ese camino bíblico de establecer una pluralidad, por ejemplo, de ancianos, descansaría un poco el pastor en delegar tareas que nosotros solemos cogerlas todas como pastores y hacerlas nosotros solos. Entonces, delegar creo que ayuda mucho a poder enfocar tareas también en casa, porque si no nos hacemos un 8. Y yo, por ejemplo, yo crecí en un liderazgo muy así: yo toco, canto, predico, ministro la cena, recojo la ofrenda y hago la contabilidad. Entonces hacemos todo, y soltar eso a veces nos cuesta. Entonces aprender a delegar es uno. Y en casa, sabes, hay un tip que a mí me ha ayudado mucho. Yo no sé si a todos les pudiese ayudar, pero a mí me ha ayudado mucho y es muy práctico. Yo he aprendido a que el día anterior en la noche me siento con mi esposa y hacemos una agenda de la semana, y el lunes o el domingo hacemos una agenda de la semana, y yo todas las noches hago una lista de tareas. Y digo, mañana tengo que hacer esto, tengo que llamar a tal hermano, tengo que empezar a estudiar el sermón, o tengo que salir con mis hijos al parque, y yo trato de poner estas cosas en esa agenda y hacer un checklist y cumplirlo. Y mi esposa está involucrada en esto, ¿no? Para que yo no haga trampas. Y entonces ella conoce mi lista de tareas y nos involucramos juntos como familia, porque es toda una locura estar haciendo todo en casa. Entonces, si uno no se organiza, esto se vuelve un 8. Aparte de la Biblia, ¿cuál es el libro que está leyendo? Generalmente los pastores no leen 1, ni 2, ni 3, son varios. No sé ni cómo organizan el tiempo, ni cómo hacen para generar ese tipo de hábito de lectura, pero así, el que más está estudiando en este momento. Bueno, ahorita estoy repasando un libro que ya había leído, que se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos, de un escritor llamado Alexander Strauss. Precisamente, que nos recuerda y nos invita a hacer un panorama bíblico de por qué es importante no pastorear solos, por qué necesitamos otros hombres involucrados en la tarea de pastorear la iglesia, por qué el tema de los diáconos, y por qué debe haber pluralidad. Eso, algo insistente que Alexander nos muestra a través de la Biblia. Ese es un libro que estoy leyendo, repasando. Ya lo he leído, pero lo estoy repasando.
Y estoy leyendo una teología sistemática reciente de un escritor reformado holandés. Entonces, recientemente estoy abordando, porque creo que nosotros hemos abordado mucha teología sistemática desde el tema americano y inglés. Entonces llamó mucho mi atención alguna recomendación que hizo una de las librerías que conocemos de acá en Colombia, y adquirí este libro y empecé a leerlo. Estoy en las introducciones de teología propia, la naturaleza de Dios, y ahí leyendo ese volumen de teología en este momento. Bueno, pastor, tengo entendido que usted estudió en el Colegio Departamental Hernán Venegas Carrillo. Y bueno, cuando salió del colegio, si no hubiese sido llamado a ser pastor, ¿qué cree que estaría haciendo en este momento, en ese pensamiento de joven, de mirar para dónde coger, qué camino tomar? Quería ser músico y quería ser productor musical. Yo estaba muy influenciado con todo el tema. No sé por qué lo imaginé. Yo crecí muy influenciado en todo el tema de la música, de la era de los salmistas modernos. Y me participé mucho del tema de congresos, de simposios de alabanza, y me involucré con el piano, y esa como que era mi vida, ¿no? Yo aspiraba a ser eso, como que quería imitar ser de los del momento, un Marcos Witt o un Marco Barrientos o algo así. Como que esa era mi idea de ser alguien en la vida. Eso era lo que quería. Le invertí mucho tiempo a estudiar y a involucrarme en esos temas. Creo que si no, el Señor me hubiese llamado a ser pastor, seguramente yo hubiese sido caprichoso, insistente, y hubiese cogido esa ruta. Vea pues, Thomas Watson dice que con la demora del arrepentimiento el pecado se fortalece y el corazón se endurece. ¿Qué opina al respecto? Sí, pecados no confesados son sinónimo de un corazón endurecido. Nosotros no solo estamos llamados a entender la redención que hay en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, sino que tenemos que recordar que tenemos una lucha constante con el pecado. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado, el Señor nos liberó de la condena y culpabilidad del pecado, pero el Señor nos dijo que íbamos a luchar con la presencia latente del pecado siempre. Entonces, como esta está ahí, debemos ser conscientes de nuestra debilidad, de nuestra dependencia de Cristo, y constantemente en una confesión que no endurezca nuestros corazones. De hecho, en el ministerio puede haber pecados no confesados que endurecen mucho el corazón. Estamos hablando de ministros. Sí, señor. De pastores. Sí, así es. Bueno, últimamente vemos que las personas, incluso cuando inicié en este ámbito del cristianismo, yo iba más que todo a alimentar mis emociones, a ir a lugares que me entretuvieran, ¿verdad? Pero el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía que la iglesia es para alimentar a las ovejas, no para entretener a los cabritos. Qué palabra confrontante, ¿verdad? Duro, pero cierto. Es cierto. Y eso es algo que incluso humanamente cuesta tener una iglesia bíblica, porque cuando no es para entretener cabritos, sino realmente para alimentar ovejas, es una lucha constante de ustedes, pastor. Sí, total. De hecho, una de las falencias de la iglesia de ahora es que buscamos innovación, y la Biblia no nos llama a ser innovadores. Es más, todo lo contrario. Tendríamos que decir que es todo lo opuesto, que es volver a la senda antigua, volver a las escrituras, volver a los fundamentos. Y lo que tendríamos que reconocer es que la iglesia actual sí ha sido muy permeada por modelos del mundo, en nuestras formas de liderazgo, en nuestras formas cúlticas, en nuestras formas aún de administración. Entonces, cuando vamos a la escritura, que es lo que sería ser bíblicos o una iglesia bíblica, el Señor empieza a depurar muchas de nuestras prácticas, y no solo prácticas, sino cosmovisiones de iglesia. Porque alguien podría cambiar una práctica, pero en el fondo seguir teniendo una visión diferente de lo que es la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué ocurre con esto?
porque es difícil para nosotros. Cuando empezamos este camino, muchos, pero muchos se van a ir de nuestro lado. No van a creer en nuestro ministerio porque no vamos detrás de esa innovación, de ese entretenimiento. Y es triste porque recientemente algún amigo pastor me decía, ¿sabe? Una señora dijo, me voy de la iglesia, y el pastor le preguntó, ¿por qué te vas? Y ella le respondió, porque aquí estudian mucho la Biblia. Oh, y es una triste realidad, porque ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer la iglesia? Deleitarse en la palabra. Meditar, profundizar, obedecer la palabra de Dios, como mencionaste ahorita. Apuntar a que podamos orar la Biblia, cantar la Biblia, enseñar la Biblia, aplicar la Biblia en nuestros contextos de familia y de comunidad, y por qué no, es nuestra obligación impactar, como diría yo, voz profética a el mundo, diciéndole al mundo, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Así es. Yo sé que la palabra es tan preciosa porque es inspirada por Dios. Y si uno dice, bueno, escojamos un versículo que siempre como que es el que me está dando la fortaleza, aunque toda la palabra debe exhortarnos, consolarnos, nos da una esperanza, y en todo el contexto de la palabra, en sus 66 libros, vemos es a Cristo, ¿cierto? Aparentemente no, pero siempre ha estado Cristo, y está Cristo, y Él es el centro. Ese versículo bíblico en el que medita más diariamente, entre varios, yo sé que es difícil, yo lo sé. Bueno, hay un versículo que refresca siempre mi memoria y me acompaña, basado en la oración de Ana en el primer libro de Samuel. Ana, después de que ustedes saben que ella no podía dar a luz, ella está en un contexto donde el pueblo está alejado de la palabra de Dios, y Dios le concede a Ana la petición de tener un hijo. Y ella le hace una promesa al Señor, y es que entrega a su hijo al servicio, y todos sabemos que ese hijo es el profeta Samuel, que es trascendental en la historia redentiva, como hombre de Dios. ¿Sí? La vida de Samuel es sumamente impactante en esta historia de la redención. Entonces Ana hace una oración y reconoce que Dios es santo, que no hay otro como Él, y reconoce que Dios humilla al orgulloso y levanta al pobre. Y en el capítulo 2, verso 9, ella dice, reconociendo al Señor, ¿quién es ella? Dice, nadie será fuerte en su propia fuerza. Wow. Ese es un versículo que siempre me ha acompañado, y yo digo, Señor, esto no es por mí, esto no depende de mí, ni en el ministerio, ni en mi hogar, ni en mis estudios, ni en nada de lo que yo haga, es por mí. Porque no puedo ser fuerte en mi propia fuerza. Es por tu gracia, es por tu Espíritu Santo que si somos algo, es para tu gloria. Nosotros nada más siervos inútiles. Y esa oración de Ana hace muchos años me acompaña en mi vida devocional. Qué bonito. Ahí me llegó el mensaje. Recomendaciones para aquellos varones que están llegando a esas doctrinas bíblicas. Pastor, como usted lo había mencionado anteriormente, antes pues siempre venimos de un contexto de que siempre somos bíblicos, pero a medida que se va estudiando más la palabra y se va uno escudriñando más la palabra, va viendo que falta aún ser más bíblicos, más volver a la palabra y no hacer lo que nosotros queramos y desviando la palabra, el consejo del Señor, sino hacer lo que el Señor manda. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación? Mi recomendación hoy para cualquier hermano o persona que esté llegando cada vez más a lo que nosotros llamamos el conjunto de las doctrinas bíblicas es, por favor, antes de cualquier libro, sumérgete en el libro de los libros. Esa sería mi recomendación. Los libros son buenos, pero son un anexo. Los libros yo los veo como consejos de hermanos que escriben para nosotros, para nuestro beneficio, pero ellos también erran, son falibles, se equivocan, pero la Biblia es inerrante, la Biblia es infalible, no falla, es perfecta. Y saben, recientemente escuché a un profesor de griego del Seminario Bíblico Reformado de Medellín decir, tristemente hay una estadística
dentro de los estudiantes aspirantes a ministerio, que el libro que menos estudian es la Biblia. Y esa es una realidad. O sea, la Biblia es vista como mi devocional de pronto, el domingo la abro en el culto, pero de verdad estoy interactuando con la Biblia, estoy profundizando. Este profesor decía, un pastor debería leer la Biblia mínimo una vez al año, y luego para y dice, no, miento, 2 veces al año. Es más, si se lo proponen, cada 3 meses deberían hacer una lectura de la Biblia. Y yo digo, Señor, estamos crudos. ¿Cuál es mi consejo? Sumergirnos en la Biblia, porque la teología se desprende de la Biblia, los dogmas se desprenden de la Biblia, las confesiones y credos se desprenden de la Biblia. Entonces, si queremos tener como herramientas todas estas cosas, teologías, credos, confesiones, todos estos asuntos son sumamente valiosos y maravillosos y aplicables para nosotros, pero si no conocemos la Biblia, que es de donde se desprenden todos ellos, pues vamos a fracasar. Ahora, alguien podría escuchar y decir, bueno, pero no es obvio que un pastor tenga que leer la Biblia. Ese es el dilema, es lo obvio, pero estudiarla y leerla y meditarla y profundizarla es, como diría Spurgeon, es menester, es deber de todo ministro. Y mi consejo sería ese: sumérgete en la Biblia, porque no te tiene que convencer un dogma, sino te tiene que convencer la Biblia, y cuando la Biblia te convence, haces cambios y estás tranquilo. Es bonito tener estos testimonios de vida porque todo va enfocado para darle la gloria y la honra al Señor. Viene el consejo del Señor en que lo principal que debemos hacer es meditar en su palabra de día y de noche, como está plasmado también ahí en el Evangelio. Pero yéndonos un poco más a ese hombre que no solamente es pastor, en primera instancia es un hijo de Dios. Es hijo también, es hermano biológico, hermano en la fe, es esposo, es padre. ¿Qué le gustaría que le tuviera ahorita de almuerzo la esposita? Así, qué rico. ¿Qué es lo que más rico le prepara? Que me gusta mucho que hace mi esposa, hace un arroz atollado o como arroz con pollo, pero es atollado porque pone otras carnes y otros cosas. Ingredientes deliciosos. Sí, que me encanta mucho como lo hace. Le queda muy bien el ajíaco, es espectacular. Bueno, yo la verdad soy muy buena muela. Yo como de todo. Ay, pero hay algo que ella siempre como sí, que dice, por aquí, no, por aquí lo voy a contentar, por aquí lo voy a hacer sonreír. Hay otra ensalada tropical ahí con frutas y esto que hace que es espectacular. Y bueno, cocina muy rico mi esposa. Aparte, obviamente, de meditar la palabra en el Señor, como nos lo mencionó también antes, ¿qué le gusta hacer en familia? Así que digamos, esos son planes. Obviamente sabemos que lo principal es meditar en la palabra, instruir a los hijos, pero ya así como aparte de ello. Nos gusta mucho salir con nuestros hijos, nos gusta mucho ir al campo, a la naturaleza, nos gusta caminar. Disfrutamos mucho ir a nadar juntos al río, a la piscina. Constantemente procuramos visitar a nuestra familia allí en Biotá y tener esos espacios de esparcimiento, de caminar. Es curioso porque cuando yo crecí allí, lo único que quería era venirme para la ciudad. ¿Y ahora? Yo creo que estoy empezando un umbral de envejecimiento, creo yo. Pastor, todavía está joven. De persona mayor. Dijo una vez algún comediante que cuando uno empieza a apagar todas las luces de la casa es porque está envejeciendo, para que no se gaste mucho la energía, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hay muchas cosas que ahora me gustan que de niño como que rechazaba y ahora lo disfruto mucho con mis hijos. Esa parte de como del campo, de la naturaleza, salimos a caminar juntos, disfrutamos eso lo disfrutamos mucho. Me gusta jugar con mis hijos también, ¿no? Hacemos guerra de almohadas y cosas por el estilo, sí.
O sea que el fútbol quedó aparte. Ah, sí, el fútbol está en deuda porque he desordenado mi vida, ¿cómo se llama? Física, estoy con mala alimentación y mal problema de metabolismo, y entonces he descuidado mucho el deporte y es una materia ahí pendiente. Bueno, ahora tengo unas recomendaciones médicas y estoy precisamente también caminando porque tengo que mejorar todo el tema de salud. Pero hasta hace unos 5 años tenía con mi hermano Samuel, que me sigue, una rutina de ir a jugar fútbol por lo menos 2 veces por semana. Jugábamos. Qué rico. Y he descuidado eso muchísimo, sí. Pero era algo que me apasiona y me gusta mucho. Al ser de familia que siempre ha estado en ese contexto, aparte del consejo del Señor, de predicar, de este campo misionero, ¿verdad? De evangelístico, ¿cuál es ese cántico que les gusta en familia, como cantar juntos, como que son esos temas bíblicos que lo ministran, que lo confrontan, aunque esto no debe ser así emocional, pero sí como que nos lleva a Cristo y nos lleva a recordar que debemos arrepentirnos diariamente de nuestra multitud de transgresiones y pecado? De esas épocas de antaño, recuerdo que en la iglesia se cantaba mucho en mi niñez y en adolescencia las canciones. No sé si ustedes conocieron un dúo o dueto llamado Los Voceros de Cristo. Ellos hacían una música de cuerdas, de guitarras. Y hay una canción que nos trae además mucho recuerdo de nuestra infancia, de nuestro trabajo ministerial, y ahora, de hecho, cuando nos encontramos con mi familia, nos recuerda a mi padre. Es una canción basada en Efesios capítulo 1 que se llama Escogido fui de Dios en el amado. Es una canción de antaño, un himno, y lo cantamos ahí con cuerdas y lo recordamos. Ahora mis hijos lo están aprendiendo, y habla de todo el tema de que estamos en Cristo no por nuestras decisiones, sino porque es Dios quien nos escogió en el amado desde un plan eterno. Más o menos de eso trata la canción. Aprovechemos, pastor, estos últimos minutos sabiendo que el Señor lo ha instruido, le ha dado consejo, ha infundado en su vida un temor hacia Él. Una corta reflexión en estos 4 o 5 minuticos que tenemos, para que, bueno, nosotros como oyentes, aparte de todo ese testimonio de vida que nos ha llevado a la palabra del Señor y a meditar en ello, podamos seguir meditando antes de agradecerle al Señor por este tiempo y de agradecerle a usted también por haber destinado parte de este tiempo para estar con nosotros a través de Cielos Abiertos. Bueno, aprovecharía el pasaje que recientemente tuve la oportunidad de predicar en la iglesia, de Mateo capítulo 16, para mencionar lo siguiente. Verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los... y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. ¿Por qué esta meditación es muy importante para nosotros? La pregunta que Jesús hace es: ¿quién dicen los hombres que es Él? Y en este contexto, Mateo nos arroja mucha información de qué pensaban los hombres. Unos capítulos antes, en el 14, por ejemplo, Herodes dice: ¿quién es este Jesús? ¿Acaso es Juan el Bautista que resucitó? Dice que la gente lo seguía porque él multiplicaba comida, y lo seguían otras personas porque sanaba personas. Y dice Mateo que la fama, es una interesante esa
esa palabra que se usa, la fama se divulgaba, la fama de Jesús se divulgaba por toda esta región. Entonces hay una serie de preguntas o de dudas o de inquietudes, incertidumbres, ¿quién es este hombre? Es más, los mismos discípulos, cuando él calmó los vientos, dijo, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Y luego caminó sobre el mar y pensaron que veían un fantasma. Todos se preguntan, ¿quién es este Jesús? Pero miren esto tan hermoso. Jesús no solo les pregunta qué piensan otros, sino qué piensan sus discípulos. Y dirige la misma pregunta ahora a aquellos que le siguen y que están cerca de él. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces Pedro, tomando la vocería, como siempre un buen líder, dice una declaración impresionante. Tú eres el Cristo, que significa el ungido, tú eres el Mesías prometido y tú eres el Hijo del Dios viviente, que significa, en otras palabras, tú eres Dios. Y el Señor le dice, eres dichoso. Eso quiere decir bienaventurado. Eres dichoso, eres feliz por esta comprensión a la que llegas, pero esa comprensión no surge de tu propia inteligencia, sino que esta comprensión surge porque Dios te la reveló. Y saben, esto es base fundacional de lo que es la iglesia. Es la roca que es Cristo, y pudiésemos decir que sobre esa confesión de Pedro se desarrolla históricamente todo el proceso de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Ahora entendemos que el pueblo del Señor no inició aquí. El Señor ha tenido sus escogidos desde siempre, desde el Génesis. Ahí Hebreos nos muestra, le digo yo a los hermanos, Hebreos nos muestra la lista de membresía de la iglesia. De todos los santos y los que pertenecen a la congregación de los santos, la Biblia nos muestra una lista de membresía desde allá, desde Hebreos. Pero aquí Pedro está entendiendo algo, reconociendo algo que le revela a Dios, y es quién es Cristo. Y lo que yo pudiese decirle a cada persona que escucha, para nosotros mismos, a mi familia, es quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es este Cristo? Porque tú lo puedes estar viendo como un personaje histórico, lo puedes estar viendo como alguien a quien tus papás te enseñaron, pero que tú no conoces. Es más, creo que Spurgeon en su libro Discurso a los Estudiantes decía que muchos podrían estar hablando de Jesús en el púlpito sin conocer a Jesús. Y esta es una pregunta que nos debería acompañar siempre. ¿Quién nosotros decimos que es Jesús? ¿Y dónde encontramos la respuesta? En este precioso libro. Porque Jesús le dijo allá en Lucas 24 a los caminantes de Emaús que toda la escritura habla de él, y que si no lo podemos ver es a causa de nuestra dureza de corazón. Pero Dios a los suyos les revela quién es Jesucristo. La iglesia debería caminar sobre esa base de confesión, y todos los apóstoles lo hicieron. Juan dijo que el que no confiese que Jesús vino en carne y lo niegue, este es un anticristo, no pertenece a Jesús. Pablo dijo allá en Timoteo, este es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne, fue visto de los ángeles, justificado del Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Todos ellos creyeron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es lo que la iglesia hoy debe creer, y es lo que cada uno de nosotros debe creer, que Jesús es Dios, que Jesús es el enviado del Padre, que Jesús dio su vida para salvarnos, que Jesús sostiene la iglesia, y Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero no solo la sostiene, prometió volver. Y eso es lo que nosotros creemos. Si alguien no puede creer que Jesús, de hecho Pablo dijo, si no creemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe, no habría fe. Entonces, tanto los apóstoles que plantaron esta base fundacional, como toda la historia de la iglesia ha creído, y nosotros debemos creer sobre esa confesión, esa base confesional, ¿quién es Jesús? Y yo creo que a todos se nos va a hacer la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo conoces a Jesús? Sí, es de gran análisis para poder examinar en lo más profundo de nuestros corazones y meditando en la palabra del Señor. ¿Quién es Jesús? No solamente nuestro Salvador, sino nuestro Señor a quien le obedecemos. Y bueno, pastor,
todos necesitamos una iglesia local. En Bogotá hay muchas iglesias, pero son pocas las iglesias bíblicas. Y esas iglesias locales a las cuales debemos acudir para tener facilidades, incluso en momentos difíciles que estamos pasando en el mundo, poder dirigirnos y no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Cómo llegar a la Iglesia Cristiana Evangélica de Bogotá? ¿Cuáles son los horarios de servicio para adquirir mayor información? Para aquellos, ¿dónde queda bien ubicada para aquellos que estén en el sector? Bien, nosotros estamos ubicados al sur de la ciudad. La forma más fácil de llegar es la relación que las personas pueden tener es la Caracas hacia el sur, en la estación de Molinos. Ahí realmente estamos ubicados ya a media cuadra de la estación de Molinos al sur de la ciudad. Esa zona es localidad Rafael Uribe Uribe. Claro que es interesante, el punto de nuestra ubicación es como un punto fronterizo, ¿sí? Porque uno pasa a la Caracas y ya es localidad sexta, que es Tunguelito, y pasa uno un poco más al sur, que está el batallón y la cárcel, la Picota, y eso ya es localidad quinta, creo que es Susme, no estoy seguro ahora si es esa, y a este lado es localidad 18, que es Rafael Uribe Uribe, donde nosotros estamos ahí. Tenemos nuestra reunión de oración entre semana, un culto de oración que es los martes a las 7 de la noche, que por ahora está funcionando solo de manera virtual, pues por todo este tema que ya conocemos. Sí. Y el culto nuestro el día domingo, el día del Señor, es desde las 9 a.m. Tenemos escuela bíblica o escuela dominical, luego tenemos nuestro culto de adoración y más o menos esto es hasta las 12:30 o 1 de la tarde, como casi que la franja de la mañana dedicada a nuestro servicio y estudio bíblico. Redes sociales de pronto para que quienes quieran ubicar mejor la dirección, aunque ya nos dio las indicaciones. Dice, nos ubicamos por la avenida Caracas al sur en la estación de Molinos, queda media cuadra, localidad Rafael Uribe Uribe. Los martes a las 7 de la noche lo hacen de una manera virtual los estudios, y los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde aproximadamente. Redes sociales, línea telefónica, no sé. Sí, está bien. Línea telefónica, bueno, creo que sería mi línea, que es el 304 sí. 466 sí. 1901. Okay. Y en Facebook estamos como Iglesia Evangélica Cristiana de Bogotá. Así aparecemos en Facebook. Bueno, ya saben, por Facebook, Iglesia Cristiana Evangélica de Bogotá. O también para aquellas personas que realmente tengan sed y hambre del Señor y quieran ser edificados y estén ubicados precisamente en este sector, puedan tener una iglesia local, pueden comunicarse con el pastor Juan Sebastián al 304-466-1901. Danielita, muchas gracias por acompañarnos en esta parte técnica. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, pastor, por aceptar la invitación, por acompañarnos en este programa. A ti. Pastor Juan Sebastián Moreno Arias, muchísimas gracias por habernos acompañado, por contarnos parte de su historia, de su vida, cómo el Señor lo rescató y cómo el Señor incluso permitió que desde muy pequeño pudiera crecer con esos valores cristianos. Muchas gracias a ti por la invitación, a todos ustedes por siempre acogernos y hacernos sentir como en casa. Muchísimas gracias a ustedes y nos reencontramos en una próxima emisión de Testimonios de Vida a través de Cielos Abiertos, turradio.com. También se despide Diana Karina Pimentel. Bendiciones. Testimonios de vida en Cielos Abiertos, turradio.com.